Bueno, ahora arrancamos con lo que falta del estudio de función para terminarla. Tenemos que calcular la derivada segunda, ¿sí? Con la derivada segunda vamos a analizar la concavidad de la función. Bueno, tenemos esta que es la función. Esta es su derivada primera. Acá la tenemos. Creo que la copio abajo, si no me equivoco. Sí, acá está. Acá está la derivada primera. La derivada segunda es la derivada de la derivada primera, ¿correcto? Sí. Esa es la derivada segunda, que es la que tenemos que hallar ahora. Bueno, otra vez nos conviene... No nos conviene. Podríamos trabajar con esta que le saqué el factor común y derivar como un producto. O es bastante sencilla la derivada. Creo que en el sumo anterior había llegado a ser la derivada. Pero la voy a borrar así la derivamos juntos, ¿sí? Bueno, la primera derivada, ¿cómo es la derivada de e a la menos x? E a la menos x. Por menos 1, ¿correcto? Ah, sí. E a la menos x por menos 1. Y ahora aplicamos lo mismo que habíamos aplicado arriba, regla del producto. Esto ya lo teníamos derivado, pero lo volvemos a derivar. ¿Por qué pongo un paréntesis? Porque delante tengo un menos, ¿está bien? Para no tener que estar arrastrando, después hago el cambio de los signos, ¿correcto? Sí, sí, se entiende. Sí. La primera derivada, que es la derivada de x, que es 1, por la segunda, que es sin derivar, que es e a la menos x, más la primera sin derivar, que es x, por la segunda derivada, que la derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos 1. Miren lo que voy a hacer, voy a poner un menos acá, ¿correcto? Para no tener que poner el paréntesis. Y ahora, en otro paso, vamos a eliminar ese paréntesis. Y nos queda... No, esperen que... Nos queda esto cambiado de signo. Nos queda menos e a la menos x y acá nos queda más, ¿correcto? Claro, sí. Menos 1 e a la menos x menos 1 e a la menos x, en vez de escribirlo así, podemos poner menos 2 e a la menos x. Sí. Ahora tenemos que ver dónde están los posibles puntos de inflexión. Los posibles puntos de inflexión están como, son como los puntos críticos de la derivada primera, ¿no? Donde la derivada segunda es igual a 0 o donde la derivada segunda no existe. Solo tenemos del primer tipo, donde la derivada segunda es igual a 0, ¿correcto? Sí. No son puntos de inflexión, son posibles puntos de inflexión. ¿Por qué no son puntos de inflexión? Porque tiene que haber un cambio de signo de la derivada segunda para que sea punto de inflexión, ¿correcto? Claro, claro. Posibles puntos de inflexión. Entonces, los posibles puntos de inflexión es donde la derivada segunda es igual a 0. ¿Qué nos conviene hacer acá? Como antes, sacar factor común. ¿Sacar factor común qué? E a la menos x. E a la menos x, correcto. Sacar factor común e a la menos x. Bueno. E a la menos x nos queda menos 2 más x, ¿correcto? Y como antes, e a la menos x es distinto de 0. Siempre. Entonces, ¿quién debe ser 0? Menos 2 más x. Muy bien. Menos 2 más x. Entonces, x debe ser igual a 2, ¿correcto? Sí.
de armar la tabla tenemos que tener presente qué significa que la derivada segunda sea igual a 0, mayor que 0 o menor que 0. Debemos analizar después, para ver la concavidad de la función, el signo de la derivada segunda. Lo voy a recordar acá. Debemos analizar el signo de la derivada segunda. Entonces, si la derivada segunda es mayor que 0, ¿cómo es la función en ese intervalo? ¿Cóncava o convexa? ¿Es así o es así? Ay, no se ve bien. Esta es cóncava y así es Cóncava. convexa. Es cóncava, ¿está bien? ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Puede ser que diga en el apunte cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, no sé cómo dice, pero si no, generalmente las palabras son cóncava y convexa. Y si es menor que 0, es convexa, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar una tabla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la tabla? El x igual 2 y el x igual 1, ¿correcto? Entonces vamos a hacer de menos infinito hasta 1, de 1 hasta 2 y de 2 a más infinito, ¿correcto? Profe, ¿se tienen Sí. que poner los dos? O poner, yo puedo hacer una tabla por separado Podés después. hacer una tabla por separado, pero te es más difícil para graficar. Si vos Ah, querés bien. graficar, vos tenés que analizar la función, puede crecer así, no sé si se me llega a ver bien. ¿Se me llega a ver? La Sí, se ve. función puede crecer así o la función puede crecer así. Si la función crece así, el signo de la derivada primera es positivo y así está creciendo convexa y el signo de la derivada segunda es negativa. Si la función crece así, el signo de la derivada primera es positiva porque la función crece y el signo de la derivada segunda también es positiva. Entonces eso te permite ver cómo crece o cómo decrece, ¿no? Porque podría crecer o decrecer. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, Sí. tener toda la información. Disculpa, se me ¿Sí? desconectó. No sé si podrías repasar esto, por favor, Sí, porque se me apagó. lo que estaba diciendo es que yo armo una tabla y les sugiero siempre que armen una tabla con toda la información, porque al momento de hacer el gráfico es conveniente tener el crecimiento y la concavidad toda junta, porque si la función está creciendo, di un ejemplo de una función creciente, la derivada primera es positiva, si la función crece. Entonces la función creciente puede hacerlo de dos maneras, o crece así, o crece así. Si la función crece así, es porque es convexa y en ese intervalo la derivada segunda es negativa. Si la función crece así, es porque la función es cóncava y en ese intervalo la derivada segunda es positiva. Entonces, al momento de graficar, tener la información de ambas cosas, del crecimiento y la concavidad, me va a permitir más rápido ver cómo crece. ¿Está bien? ¿Qué pasa si Sí, la perfecto. función es decreciente? La función decreciente o decrece así, siendo cóncava, o decrece así, siendo convexa. Entonces yo voy a analizar ambas cosas de manera simultánea. ¿Está bien? Claro, sí, sí. No es necesario armar un cuadro donde esté todo, pero yo lo sugiero al momento de graficar, ¿no? Si el ejercicio solo me pide que analice el crecimiento, no necesito analizar la concavidad. Si el ejercicio solo me pide que analice la concavidad, no necesito analizar el crecimiento. Pero si el ejercicio me está pidiendo que haga un estudio de función, yo en ese intervalo tengo que analizar el crecimiento y la concavidad al momento de graficar. Si yo lo tengo en cuadros separados, después tengo que unir toda esa información en mi cabeza. Si yo lo tengo en un mismo cuadro, al momento de ir graficando, digo, está bien, crece cóncava, o crece convexa, o decrece cóncava, o decrece convexa. ¿Está bien? Perfecto, sí. Entonces necesitamos una tabla que vaya del menos infinito, ahora lo voy a hacer en una tabla, pero quiero ver cuántas columnas tiene, de menos infinito hasta 1,
1, 1 a 2, 2, de 2 a más infinito. 1, 2, 3, 4, 5. 6 necesito. Acá F, F', F segunda. 1, 2, 3, 4. Necesito insertar una tabla de, dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insertar una tabla. Ay, no sé por qué. Ahí está. Una tabla de 6 por 4. Ahí está. Entonces vamos a borrar esto que tenemos acá. Y vamos a anotar en la tabla. Acá va de menos infinito. Yo tengo acá, ya he hecho una cosa así, para copiar. De menos infinito hasta 1, que es el punto crítico. De 1 hasta 2. 2. Y de 2 a más infinito, ¿correcto? Acá va la información, la función. Acá voy a decir si la función creciente o decreciente. Acá voy a analizar los signos de las derivadas. Derivada primera. Recuerden que solo me interesa el signo, ¿eh? Derivada primera. Y acá derivada segunda. Bueno, acá la derivada primera vale 0. Acá la derivada segunda vale 0, ¿correcto? Sí. Entonces, Consulta, ¿habría que sacar los valores, ponerle la derivada primera en 2? Después, sí, porque después vas a tener, si tenés un extremo, para el momento de graficarlo tendrás que graficar, sí. Pero si no tenemos nada, es un punto, vos vas a necesitar algunos puntos de la gráfica, que son estos valores específicos, que son o los extremos, o los cambios, los puntos de inflexión, o las intersecciones con los ejes, porque después los otros vas a estimar cómo es el comportamiento, o vas a ver cómo es el comportamiento, pero algunos valores específicos los necesitas. ¿Está bien? Si la derivada primera vale 0 en 1, y si acá tiene un signo, va a tener ese signo en todo el intervalo, porque es una función continua, ¿está bien? Sí. Entonces yo no necesito saber cuánto vale en 4 la derivada primera, perdón, en menos 4, yo necesito el signo. Entonces vengo a la derivada primera, que la tenemos acá la tenemos expresada como producto. Ustedes la pueden trabajar donde quieran, calcular la imagen que quieran calcular. Yo les muestro estrategias que agilizan el cálculo. Si yo vengo acá y reemplazo la X por menos 3 y lo quiero hacer con calculadora, lo hago con calculadora. Si yo vengo acá y a mí solo me interesa el signo de la derivada, no necesito calcular cuánto vale E a la menos 3, ¿se entiende? Sí. Yo solo quiero el signo de la derivada primera en un valor específico que puede ser menos 3, menos 4, menos 10, el que yo quiera. O podría ser el 0. ¿Está bien? Porque es de menos infinito hasta 1, ¿correcto? Sí. Entonces, esto siempre es positivo, este factor. Cuando X es igual a menos 3, me queda 1 menos menos 3. O sea, positivo, esto es mayor que 0, ¿correcto? Sí. Entonces, lo único que me interesa a mí es que la derivada primera acá es positiva. ¿Qué significa eso? La función es creciente, ¿correcto? Sí. ¿Está bien? Vamos a analizar acá en este intervalo. ¿Dónde lo hago? En el 2, en el 3, en el 10, en el que yo quiera. Elijo un valor, el que quiera. Vengo acá. Por ejemplo, f' de 10. Dijimos que esto es positivo siempre, y 1 menos 10 es negativo. Entonces el producto es menor que 0, ¿correcto? Sí. Entonces el signo de la derivada primera
Acá es negativa, acá también es negativa, acá también es negativa. Es negativa en todo el intervalo de 1 a más infinito. La función es decreciente. La función es decreciente, en todo es decreciente, lo pongo en todo, pero ya sabemos que es decreciente. La función es decreciente. Bueno, ¿qué tenemos acá? La función crece, tiene una tangente horizontal. Ustedes llegan a ver mis manos, ¿no? La función crece, tiene una tangente horizontal y después decrece. ¿Qué tenemos ahí? Un punto de inflexión. No. El punto de inflexión es un cambio de concavidad. La función viene siendo cóncava y de golpe se hace convexa. Eso es un punto de inflexión. Esto es, la función crece, tiene una tangente y empieza a decrecer. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un máximo o un mínimo? La función crece, tiene una tangente y decrece. Máximo. Máximo. Un máximo. Máximo. Local por ahora. ¿Cómo sé si es un máximo o mínimo absoluto? Tenemos que contemplar el tema de las asíntotas. Ustedes ya habían visto acá que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. Esto significa que no hay un mínimo absoluto. ¿Está bien? Porque la función se va al menos infinito. Esto significa que no hay mínimo absoluto. ¿Está bien? Sí. En cambio, si hubiera ese límite hubiera dado un número, sí sería un mínimo, habría un mínimo absoluto. Sí, podría haber, habría que, ahora justo nos dio un máximo, ¿no? Pero mínimo absoluto no hay, tampoco tiene mínimo la función. No tiene otro mínimo. Pero ya ahí descartás, si hubiera un mínimo no sería absoluto, sería un mínimo local. Si acá en vez de darte un Bien. 0 te hubiese dado un más infinito, o alguno te hubiese dado infinito, no habría un máximo absoluto. Como no nos dio que cuando x tiende a alguno de los infinitos, la función tiende al más infinito, este máximo es local y absoluto. ¿Está bien? Es el máximo más grande de la función. ¿Está claro? Sí. Y ahora Sí. sí, a esta altura te convendría calcular f de 1. Vengo acá, esta es mi función, lo voy a hacer con el lapicito, f de 1. F de 1 es 1 por e a la menos 1. O sea que f de 1 es e a la menos 1, o 1 sobre e. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, borramos acá, y eso sí lo podemos poner ya acá, ¿no? F de 1 es e elevado a la menos 1. Bueno, vamos a analizar ahora el signo de la derivada segunda. Acá tenemos la derivada segunda. Tomamos un valor menor que 2. Por ejemplo, puedo tomar el 0, ¿correcto? Esto me da Sí. positivo, esto me da negativo, es menor que 0, ¿correcto? ¿Se ve que es menor que 0? Sí. Si tomaba, por ejemplo, el menos 10, también me hubiese dado menos 2, menos 10. Si tomaba el 1, me daba menos 2 más 1. O sea, para todos los números que están acá, es menor que 0. Sí, sí. Es lo único que nos importa, el signo. Entonces, acá es cóncavo o convexa. Convexa, ¿no? Convexa. Convexa. Entonces, lo que yo sé al momento de graficar es que esto puede crecer así o puede crecer así. ¿Cómo crece? ¿Como la primera o como la segunda?
¿Como la primera? Crece convexa, convexa. La derivada segunda es negativa. Entonces la primera capaz. Sí, sí. crece cóncava. Es como esta. ¿Está bien? En ese intervalo. Acá decrece. Cuando decrece puede decrecer así o puede decrecer así. Pero decrece convexa. ¿Cómo es? ¿Como la primera o como la segunda? Como la primera. Como la primera. Esto sirve al momento de graficar. ¿Está bien? Y ahora lo vamos a ver en el GeoGebra y vamos a analizar. Porque con el lápiz es difícil, hay que tener como un pulso para poder graficarlo, ¿está bien? Pero ya tenemos esa información. Yo tengo que tener la información de la función, que pasa por el 0, 0, que lo vimos antes, que en el 1 tiene un máximo, que es e a la menos 1, que es un número chico, estará por acá, ¿no? Ahí tiene un máximo y ahora vamos a ver qué pasa en 2 y hay que calcular la imagen. Y lo que sabemos es que la función viene creciendo así, no me sale bien con el lápiz, ahí. Viene creciendo, pero viene siendo convexa. Y después empieza a decrecer, hay que analizar, no hay otra intersección con el eje, entonces la función queda por acá. Acá cuando vengo a hacer e a la, con el 2 me queda un número más chico todavía. ¿Está bien? Entonces va a decrecer, pero va a decrecer convexa nuevamente hasta cierto punto, que es este, y después va a empezar, aparentemente, va a seguir decreciendo, pero para mí va a ser cóncava, porque si no, no nos da gráfico. Recuerden que acá hay una asíntota. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Por ahí para que se vea mejor, este valor, aunque no es real, ahora cuando veamos en el GeoGebra lo vamos a agrandar, podría poner que por acá está e a la menos 1, porque después necesito 2 por e a la menos 2, que está mucho más chico por acá abajo, ¿no? Entonces, estos valores tan pequeños hay que tener mucha precisión al momento de graficar, por eso no me va a salir bien con el lápiz. Bueno, vamos con la otra parte que falta, que es un número mayor que 2. Para un número mayor que 2, voy a calcular la derivada segunda en 10, por ejemplo. El signo. Este factor es positivo, y esto de acá es positivo, entonces esto es mayor que 0. Si es mayor que 0, solo me importa el signo. Acá, ¿cómo es? Cóncava. Decrece cóncava. Como esperábamos por lo que dijimos recién del gráfico. Sí, porque el gráfico no, si no, no podría darle la curva para que sea asintótica. Recuerden que tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Y acá, si hay un cambio de signo de la derivada segunda, o sea, la función viene siendo convexa, miren mis manos, y de golpe se hace cóncava, ¿está bien? A ver si lo puedo hacer así. Y de golpe se hace cóncava, no me sale con la otra mano así. Entonces ahí tenemos un punto de inflexión. ¿Lo llegan a ver? La Sí, sí. función viene convexa y después se hace cóncava. Eso se lo conoce como punto de inflexión. ¿Sí? Por eso necesito calcular, que necesito tener esos valores, f de 2. F de 2. F de 2, esperen que voy a borrar todo esto, si no nos acompañan todos los dibujitos. F de 2, vengo acá, y es 2 por e a la menos 2, ¿correcto? F de 2 es 2 por e a la menos 2. Después tienen que estimar qué número es para el momento de graficar. ¿Está claro? Yo porque lo voy a hacer con el GeoGebra ahora y me los da exacto. 2 por e a la menos 2. Bueno, vamos a poner toda esta información en el GeoGebra y después la vamos a graficar.
Bueno, la información es poner esos puntos que acabo de marcar, ¿no? Ustedes tienen la hoja y ustedes tienen que marcar el punto 1, e a la menos 1 era, ¿no? El primero daba e a la menos 1. Sí. Vista algebraica era teclado. Acá tenía el acá. Entonces era 1 e a la menos 1. A ver si me toma el e acá. E elevado a la menos 1. A ver si me lo toma. Ahí está. Miren que es un número muy chiquito. Acá me lo convirtió. 0,37 aproximadamente. ¿Está bien? ¿Está claro? Profe, no se ve, se quedó en el Word. Ah, bueno, esperen. Suerte que me dijeron, no sé por qué. Vamos a compartir. Por ahí era porque solo tenía. ¿Ahora sí? Ahí Y lo ahora veo, sí lo veo. se ve. Bueno, puse el punto 1, e a la menos 1, ¿sí? Que lo escribí acá. El otro punto es el 2, era 2, e a la menos 2. Y a la menos 2. ¿Recuerdan? E elevado a la menos 2. Ahí tenemos el otro punto. Observen que están muy cerquita uno de otros. Uno de otro, ¿lo ven? Entonces, y el otro punto era la intersección con el eje. La intersección con el eje estaba en el 0, 0. Ahí está el otro punto. No teníamos más nada que esto. Solo sabemos que de acá, lo vamos a hacer ahora sí con el lápiz, ahora que está bien grande y podemos marcar todo eso, y después le vamos a escribir la función para que lo haga el GeoGebra. Entonces, ustedes tendrían esos 3 puntos, y saben que de acá la función viene creciendo. Vamos a volver, a ver si esto lo puedo achicar, para que recordemos toda la información. No lo achiqué, lo saqué. Viene creciendo convexa, ¿está bien? Entonces acá, ahora sí lo ven, ¿no? Sí. ¿Y vieron el Word también, recién que les puse? Sí, ahora sí. Bueno, viene creciendo convexa. Viene así. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, sí. Sí. Después la función tiene un máximo en este lugar y empieza a decrecer, pero convexa nuevamente. Esto tenía que crecer hasta acá arriba. Viene creciendo. Vamos a borrar todo. Viene creciendo convexa. Yo hice mal ahí. Ni siquiera le puedo dar acá. Viene creciendo convexa, ¿correcto? Y después sigue decreciendo. Después sigue decreciendo convexa. Quedó horrible. Decreciendo convexa. Y después empieza en esa parte, a partir de ahí, empieza a decrecer, pero cóncava. Entonces acá empieza a decrecer, pero ahora es cóncava, hasta que tiene una asíntota. No me puedo pasar porque hay una asíntota ahí. Cóncava. ¿Está bien? Acá no quedó así, ¿eh? No me sale con el lápiz cuando lo quiero hacer. Acá tiene que decrecer y tiene que hacerse Igual se asintótico. entiende. Ahora la vamos a poner acá, la función. La función era... Profe, igual en la primera parte como que no ignoramos la asíntota. Hay una sola asíntota, la asíntota está acá. Cuando x tendía a infinito, tendía a 0. Acá no había asíntotas, ¿te acordás? Ah, ahí va, ahora sí. De este lado hay una sola asíntota.
La función era x por... Esto era el teclado. X por E elevado a la menos X. Y voy a ir acá y a borrar esto que quedó mal. Ahí. Voy a borrar lo del lápiz. Observen que nos quedó más, pero observen ahí el gráfico, esto porque tendría que haber sido más así, ¿ven? Ahí se llega a ver bien. Cuanto más grande es, se llega a ver mejor. Esperen que voy a borrar esto. ¿La ven ahí a la gráfica?